Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, esta cita que tenemos domingo a domingo. Gracias porque usted siempre está allí. Esta es la agenda que le presentamos hoy. Una visión país. Han sucedido muchos eventos esta semana que concluye y vienen otros eventos en la semana subsiguiente. La visión de Xavier Sáenz Llorens, en breve. Una radiografía al mensaje presidencial. Juan Macay y Doris Zapata nos acompañarán. Panama Ports, ¿hay vuelta de hoja o no? El análisis con Pedro Meilán. La era Crispiano comienza en la Asamblea. ¿Todo cambia? ¿Para bien o para mal? ¿O seguirán las cosas igual? Ana Giselle Rosas estará con nosotros, al igual que Julio Mendoza. Y tendremos un pulso de la tercera ola con el doctor Javier Nieto. Él es infectólogo pediatra. Esa es la agenda de Debate Abierto para el día de hoy. Bienvenido, don Danilo Toro. Una agenda variada, interesante y densa. Comenzamos con el doctor Xavier Sáenz Llorens. Doctor, buen día, bienvenido a Debate Abierto. Hola, encantado y gracias por la entrevista. El presidente de la República en su discurso dibujó el país que él ve y el país al que aspira. ¿Usted coincide, ve el país con los mismos ojos del presidente? Bueno, yo lo veo con un futuro sombrío, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez vemos más escándalos, más componendas, menos transparencia. Y lógicamente, pues de eso depende la opinión pública, de tener información transparente, en tiempo real, veraz, creíble. Y no necesariamente yo me limito a comentar sobre el presidente, sino en términos generales, sobre la política del país, ¿no? Pero fíjese que en su discurso el presidente habló precisamente de que en este gobierno hay transparencia, se lucha contra la corrupción. Es más, trajo a la vida una frase muy usual: caiga quien caiga. Esa es la frase del gobierno en la lucha contra la corrupción. Bueno, pero esa frase la venimos escuchando desde hace 3 o 4 administraciones. O sea que es una frase trillada, muy bonita, pero que al final se queda en la esterilidad, porque realmente no vemos que haya consecuencias de actos ilícitos o de actos irregulares, por llamarlo de alguna manera. Ahora, el presidente habló de kilómetros de obras, de miles de millones de obras en inversión, de generación de empleo. Solamente en obras viales habló de 139, 4.000 empleos generados. Y usted ve el panorama sombrío, como que son dos realidades distintas. No, definitivamente, pero eso, bueno, esa es la realidad desde mi punto de vista. Evidentemente, lo mío es salud, no política, pero es lo que uno percibe, ¿no? De oír todas las informaciones que salen en los medios de comunicación y de las vocerías en general, ¿no? Entonces yo creo que hay como un distanciamiento entre el discurso y la acción y los hechos, claro, ¿no? A propósito de percepción, el presidente de la República estuvo acompañado del vicepresidente, un hombre que despierta pasiones. Hay muchos argumentos respecto a esta figura. ¿Qué mensaje le envía a usted el presidente de la mano con el vicepresidente, por lo menos en el evento de instalación de la Asamblea? Bueno, te confieso que yo no vi los discursos, ni de la Asamblea ni del presidente. Yo después me percaté, lo leí en Twitter y a través de los medios, ¿no? Tenía otras cosas realmente interesantes y más valiosas que hacer desde el punto de vista de la pandemia. Y a veces es mejor para la salud mental de uno estar concentrado en lo que uno es útil y en lo que uno le importa y que cree que puede tener impacto, que en la cosa política que vemos gobierno tras gobierno que nos dicen unas cosas y nos hacen otras, y que el discurso está completamente alejado de la realidad, ¿no? Entonces, pero fíjese que le preguntaba de ese detalle porque usted es un hombre que se mueve en redes, como bien lo dice, se maneja por percepciones. Y si hay una figura que ha ocupado tiempo o muchos tweets, es el vicepresidente. El hecho de que el presidente aparezca en los eventos importantes con él, ¿qué mensaje le envía a usted? Bueno, a lo mejor es un mensaje, y aquí
profesor Toro seguramente tendrá un mejor análisis sociológico de ese tipo de conductas y, Sí. y de qué pueden traducir esas apariciones así conjuntas, ¿no? A primera instancia, a uno que no es realmente experto en esa materia, le pudiera parecer que es una especie de respaldo a la vicepresidencia, ¿no? Y a la figura del vicepresidente. Pero yo no sé si tenga otras connotaciones que realmente uno no las puede sacar o descifrar de una manera categórica, ¿no? Haría falta realmente la sociología, yo creo que para entender un poco mejor. Don eso. Danilo, ¿le está tirando la pelota a usted, hombre? Bueno, acaba de morir, hace unos días murió uno de los halcones de Washington en una etapa muy crítica para Estados Unidos. Era el señor Donald Rumsfeld. Rumsfeld era un hombre que había surgido de la política de Reagan y era de la línea dura. Y fue un hombre muy cercano a Bush padre y a Bush hijo. Fue el jefe del departamento de defensa de Bush hijo. Y en medio de la crisis, cuando comenzó a ponerse turbia la presencia de Estados Unidos en Irak, porque no habían las cosas que los norteamericanos decían que habían en Irak, no las encontraban, Donald Rumsfeld tiene que salir del departamento de defensa. Y ahí uno se da cuenta, ¿no? Hasta dónde se acompañan las personas en determinadas circunstancias. Ilustrativa. Claro, por supuesto. Vamos a la pregunta que el hombre no quiere Bien. hablar de este tema. Pero Rumsfeld es una persona No, pero es interesantísima ilustrativo. de leerla, Total, muy total, interesante. sí, total. Doctor, usted estuvo en el primer escenario de la pandemia de COVID, en un momento en que si había algo era ignorancia, desconocimiento. O sea, era lo único que teníamos, y creo que todavía hay mucho desconocimiento de este golpe que ha tenido la humanidad. Tengo dos preguntitas. La primera es, ¿hubiéramos ido por buen camino si no hubiera habido cambios de la ministra y de cosas? ¿Se hubiera hecho las cosas mejor a lo que se ha hecho hoy día o se han hecho cosas que usted evalúa correctas? Y segundo, porque me ha hecho reír. No soy malo, tengo que hacer esto. Así que lo segundo es, nos dejamos llevar como país de que habían otros países del vecindario que nos habían ganado la partida. Ecuador cantó victoria, Costa Rica cantó victoria, Brasil nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿Cómo ve a Panamá con respecto a un vecindario tan traumatizado por esta pandemia? Bueno, primero, gracias Hugo por sacarme del tema político y meterme en el tema de salud, ¿no? Yo le tengo otras políticas más adelante. Y la respuesta a tu dos preguntas es muy difícil realmente, ¿no? Porque es fácil mirar hacia atrás y con el retroscopio decir qué se hizo mal o qué se hizo bien, ¿no? Mientras que cuando uno está enfrente de la crisis, manejarla y tomar decisiones difíciles, lógicamente es completamente diferente, ¿no? Así que yo diría que es difícil predecir qué hubiera pasado si no hubiese un cambio de autoridades ministeriales en términos de la pandemia. Evidentemente se han hecho cosas, a mi juicio, erradas, pero también se han hecho cosas exitosas, ¿no? Así que en el balance general, yo creo que el manejo ministerial con ambas gestiones, tanto de la ministra Turner como del ministro Sucre, han sido favorables en el manejo general, me parece a mí. Y de hecho lo podemos comparar precisamente con lo que tú mencionas, la situación en los países vecinos. Y eso incluso lo hablamos muy al principio, ¿no? La gente decía, pero miren que Costa Rica le está yendo súper bien, miren que a Uruguay le está yendo súper bien, ¿qué estamos haciendo mal en Panamá, ¿no? Y entonces uno encontraba quizás algunas explicaciones en la salud pública en Panamá no es tan robusta, hace falta mejor atención primaria, atención en la comunidad, las bases digitales no son compatibles entre Seguro Social y Ministerio, hay esta duplicidad, no hay un sistema único de atención. Entonces uno buscaba un poco de explicaciones para hacer ver esto, pero siempre se dijo, la pandemia es una carrera de resistencia, no de velocidad. Veamos cómo estamos a finales del 2020 y cómo estamos en el 2021. Y lo que hemos visto es que en una evaluación general, bueno, a Panamá no le ha ido tan mal desde el punto de vista comparativo en el contexto latinoamericano, ¿no? ¿Vamos a empeorar? Bueno, eso también hay que verlo, ¿no? Porque ahora están aumentando las cifras, sobre todo en población joven, y esto es un fenómeno que se ha visto también en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Así que, por eso, amigo, es mejor esperar al final para realmente tener un panorama mejor de
de cómo nos ha ido como país, ¿no? Pero una evaluación en este momento, usted habló de hierros y aciertos. Vamos a hablar de la administración actual, la del señor Sucre. Dígame por lo menos un acierto y un hierro para ensayar a ser justos. Bueno, así a grosso modo te podría decir, por ejemplo, el tema de la trazabilidad y el control de la pandemia a nivel comunitario fue reforzado. Eso ha sido una de las fortalezas de este Ministerio de Salud. Cosa que al principio no lo teníamos por diferentes razones, ¿no? Aparte que, como bien dijo Danilo, al principio se cometieron muchos errores, no solamente en Panamá, la comunidad científica en general, la Organización Mundial de la Salud, y había demasiadas incertidumbres, era una situación completamente nueva y fuimos aprendiendo, corrigiendo errores y adaptándonos a la nueva evidencia, así que todos cometimos errores, por supuesto, ¿no? Y una de las irregularidades o de los problemas ha sido la pérdida de autoridad y de credibilidad, motivada, por ejemplo, por las irregularidades en la vacunación, por el tema de licitaciones no muy transparentes en insumos médicos, por ejemplo, y todo lo que ha tenido que ver con la vacunación clandestina, con los privilegios en vacunación. ¿Cómo volver a ganar esa credibilidad? ¿Se puede volver a ganar? Bueno, yo sí creo, ¿no? Corregir el rumbo siempre es factible, ¿no? Lo primero que hay que hacer, evidentemente, cuando uno comete errores es aceptar el error, ¿no? No estar justificando, no defender lo indefendible, ¿no? En la medida que uno reconozca que uno se equivoca, la gente tiende a generar mayor credibilidad, ¿no? Y después, lógicamente, pues corregir el rumbo, ¿no? A través de acciones ya claras, adaptadas a las fases de priorización. Y eso a lo mejor se va a poder conseguir porque se nos ha prometido que en este mes de julio debe llegar una buena cantidad de vacunas que harían que la vacunación ya fuera no por fases prioritarias, sino abierta para todo el mundo que quiera vacunarse, ¿no? 1 millón de vacunas, dijo el presidente, Pfizer por lo menos. En este mes de julio. En este mes de julio, exacto. Sí, así es. Don Danilo. Doctor, esta pandemia primero le hizo un zoom, ¿no? Una toma así enorme a la población de mayor edad. Sobre la población de mayor edad hubo una atención enorme por el riesgo que representaba la pandemia para esta población. Hoy día está ocurriendo lo mismo con poblaciones más jóvenes. Como usted ha estado toda su vida involucrado en la atención de niños, mi pregunta es, ¿son los niños una afectación colateral o pertenecen a una población afectada directamente? Porque siempre se dijo desde un principio, no, pero es que los niños no van a estar enfermos. ¿Cómo ha golpeado la pandemia al niño como sujeto de una sociedad? Bueno, a diferencia de la gripe, de la influenza, que la morbilidad y la severidad se ve tanto en menores de 5 años como en mayores de 60, el COVID, tanto la morbilidad como la severidad, se ve exclusivamente en población mayor y no en niños, afortunadamente. O sea, las tasas de afectación, de hospitalización, de unidad de cuidado intensivo, de muerte, en niños son infinitamente inferiores a la población adulta. Eso en primer lugar, ¿no? Así que sí hay diferencias entre este virus y los otros virus respiratorios en ese sentido, ¿no? Ahora, eso no significa que los niños no se puedan afectar, porque hemos tenido muertes en niños, sobre todo en niños con alguna morbilidad de fondo. Hemos tenido también muertes en niños con este síndrome todavía por entender mejor, que es el síndrome inflamatorio multisistémico. Así que el niño se puede infectar y puede tener un desenlace adverso, ¿no? Pero en términos de proporción es mucho menor que lo que se ve en adultos, ¿no? Sin embargo, la preocupación mayor son básicamente dos ahora con la población pediátrica. Uno es que ellos constituyan el reservorio de transmisión para mantener el virus vigente de forma endémica. Y lo segundo es si realmente es importante la vacunación en población pediátrica precisamente para alcanzar cifras de inmunidad colectiva y arrinconar al virus por esa potencial transmisión que puede ocurrir de los niños a los demás eventualmente. Ahora, yo no lo quiero arrinconar, pero quisiera cerrar los últimos 5 minutos hablando de política. Yo veo que en su cuenta de Twitter usted habla de todo, así que... Regresó de donde quería salir. Sí, porque al final vamos a cerrar el programa hablando nuevamente de pandemia con el doctor Javier Nieto. ¿Qué sabor de boca le ha dejado el tema Panama Ports? Falta de transparencia, evidentemente. Yo realmente, a mí me cuesta sacar una conclusión clara de si
le conviene al país seguir con Panamá Ports o mejorar sus ingresos o amplificarse y diversificarse para que haya otros protagonistas en el tema de puertos. Es bien difícil porque es un tema demasiado técnico, alejado de lo mío, evidentemente, pero definitivamente que si no hay transparencia, la gente va a llenar esa falta de transparencia con suspicacia y con comentarios a lo mejor adversos, ¿no? ¿Usted siente que el gobierno nos ha dicho todo a los panameños respecto a este tema? Porque a mí me llama en lo personal la coincidencia de argumentos entre la empresa y el gobierno. No me parece dos partes distintas, me parece que son muy coincidentes. Y si dos partes coincidentes negocian, vamos a tener lo que tenemos actualmente. ¿Usted se sintió bien representado en ese como ciudadano? No, definitivamente no. Y está claro que ha habido falta de transparencia y que los protagonistas ni siquiera a veces han dado la cara o han dado sus propios argumentos y como bien dices, los argumentos son bastante parecidos a lo que manifiesta propagandísticamente la empresa Panamá Ports, ¿no? Yo ponía un tuit, por ejemplo, en esta semana, que a mí me gustaban los medios de comunicación que sean respetuosos, que no calumnien, evidentemente, pero que sean objetivos y que cuestionen adecuadamente a los políticos, ¿no? Porque los medios de comunicación no pueden, ni nosotros, los ciudadanos, le podemos rendir pleitesía al poder, sino que tenemos que pedirle rendición de cuentas. Porque ellos, los políticos, son servidores públicos para el beneficio de todos y no para el beneficio de sus propios intereses, ¿no? Así que en la medida en que no haya transparencia, hay ese problema. Incluso volviendo al tema de salud, yo siempre he dicho que en la salud pública es el término público significa precisamente transparencia, que los datos tienen que ser abiertos para que todas las personas, independientemente si no pertenecen al sistema de salud, puedan analizarlo, puedan interpretarlo. Y si no hay esa transparencia, esos datos abiertos, tanto en salud como en política, realmente uno se forma impresiones que a veces no son correctas, pero es precisamente motivada por esa falta de... Porque no es público. No se está haciendo público nada. No se hace público. Ahora bien, usted ya me dijo que no escuchó los discursos en la Asamblea, pero es un hecho. Entramos en la era Crispiano en la Asamblea Nacional. ¿Qué avisora usted a futuro? Nada diferente, porque hay componentes políticas claras ahí en la elección, evidentemente. Ya vemos todas las fricciones que ha habido dentro del partido PRD, dentro del partido panameñista y dentro del Cambio Democrático. Y dentro de los independientes, que también hubo uno que votó por Crispiano. Así que uno no sabe realmente tras bastidores qué es lo que se está armando, ¿no? Pero, por ejemplo, el antecedente que tuvo el diputado Adames con el tema de los exámenes de certificación en la Facultad de Medicina, realmente a nosotros, los médicos en general, nos dejó un mal sabor de boca, ¿no? Y si eso se aplica al campo político, pues evidentemente pues, uno un poco reticente, desconfiado en lo que pueda venir en el futuro, ¿no? Don Danilo. Yo tuve la oportunidad de ver datos y cifras sobre eso que usted cita, ese caso de la certificación de los médicos, y escribí sobre el tema y me llamó la atención de que no llegamos como sociedad a ahondar, a preguntarnos qué pasaba con la producción del personal sanitario que el país necesita. ¿Qué ha estado pasando? Porque independientemente de que se bajara o no se bajara, cuando uno ve lo que ha estado ocurriendo es que cada año la proporción de egresados que pasa el examen es menor o es significativamente baja. Eso es algo que me llama la atención. Y todavía no tenemos respuesta sobre eso. Podemos decir que la forma en que nuestros profesionales satisfacen el mercado laboral. ¿Por qué tenemos tantos médicos que necesitándose no están nombrados? Y lo mismo ocurre con enfermeras. O sea, las enfermeras están pasando por un caos en ese sentido. ¿A qué le atribuye usted esa disociación entre producción de profesionales y absorción del mercado laboral en el área de salud? Bueno, también es una respuesta no tan fácil de esbozar, ¿no? Yo sí creo que todas las facultades de medicina en general necesitan una reforma curricular para adaptarse al mundo real, a la medicina basada en evidencia, a la medicina científica, ¿no? Yo creo que la pandemia ha desnudado muchas falencias en el sector de salud
en cuanto a conocimientos, fortaleza de sus conocimientos, ¿no? Y aplicación de la medicina científica en sus quehaceres, ¿no? Y eso a veces vemos los contrastes, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los exámenes de certificación, casi siempre, por regla general, los que se gradúan de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional o de la Universidad UNACHI, por ejemplo, salen muy bien preparados y salen y rompen las medianas, por llamarlo de alguna manera. Hay muchos que proporcionalmente pasan estos exámenes con suficiencia, mientras que las universidades privadas, quitando quizás la latina, que los números son bastante aceptables, las otras universidades privadas realmente hay un problema a la hora de pasar estos exámenes. O sea que hay diferencias estructurales en la enseñanza curricular en las diferentes universidades. Y eso tiene que, de alguna manera, acercarse más, ser más uniforme para lanzar un producto médico y de salud en general que sea mucho más preparado y capacitado para atender las realidades del país en temas sanitarios. Sin perder de vista que se trata de profesionales que tienen en sus manos a veces la decisión entre la vida y la muerte. Aquí no se puede aplicar mediana, porque la mayoría está fracasando, vamos por una mediana, ¿no? Hay que mantener los estándares altos, o por lo menos mi punto de vista, no sé. Pero doctor, gracias por haber estado aquí esta mañana. No, gracias, y quedaron todavía muchas cosas en el tintero, pero para otro debate quedaron muchas. Lo podemos hacer. Usted sabe que tiene las puertas abiertas siempre. Vamos a pausa y regresamos porque hay dos personas que sí estuvieron escuchando los discursos presidenciales, Juan Macay y Doris Zapata. Con ellos ponemos en perspectiva lo que dijo el presidente, qué dijo, qué no dijo y realmente qué nos espera en el futuro. Sí. Oiga, estamos de regreso aquí en Debate Abierto. Hablaremos un poco de el informe del presidente a la Nación. Les decía, dos que han estado pendientes de lo que dijo el primer mandatario. Está con nosotros la ministra Doris Zapata, que no está en función de ministra, sino de miembro del CEN del PRD, ¿no? ¿Es así? También. Sí. Los y dos. Juan Macay como independiente. ¿Qué tal? Bienvenidos los dos. Bienvenido, muchas gracias. Dejo el caballerazgo de un lado para comenzar con el caballero, si usted lo permite, señora ministra. Claro, Hugo. ¿Qué le dejó el mensaje o el informe presidencial a usted? Bueno, yo creo que no hubo nada inesperado. Yo creo que se esperaba más o menos lo mismo. El presidente rindió un informe a la Nación. Hubieran agarrado las cuñas que están saliendo en televisión y las hubieran puesto exactamente lo mismo. ¿Ok? Lo bueno hubiera sido que se hubiera traducido en cómo íbamos a reducir la brecha, cómo vamos a rescatar las pymes. Lo que se dijo ayer, con eso tú no rescatas pymes. Desde junio se le viene diciendo al gobierno central que tú necesitabas hacer una inversión en las pymes porque es la que más empleo genera en este país. Hoy salió la PDE diciendo 30% de las pymes que cerraron no van a volver a abrir. Entonces, eso eran las cosas que nosotros estábamos esperando. Eso es lo que nos hubiera gustado. Nos hubiera gustado que hablara de transparencia. Nos hubiera gustado. Y la transparencia no es publicar cifras, eso no es transparencia. Es decir, ¿en qué te lo gastaste? ¿Ok? Bueno, cuando se acabe la pandemia, entonces a los 5 días tenemos que presentar un informe. Me alegra los ministerios que han salido a decir, ya nosotros tenemos los informes. Eso es lo que se debe hacer. ¿Por qué esperar hasta que se acaben la pandemia? Vamos a hacer un alto ahí porque nos ha presentado dos temas. Vamos primero con que no hubo espacio para la sorpresa. Se hubieran tomado las cuñas que tiene el gobierno y es lo que dijo el presidente de la República. Señora ministra. Yo creo que es importante resaltar que el presidente ayer, tal cual lo dice Juan Macay, dio un informe a la Nación. En este informe pudo resaltar precisamente cada uno de los temas que nosotros como gobierno nacional hemos querido plantear y poner en la mesa, pero que también hemos venido trabajando y que yo creo que era importante que como acciones se presentaran en este informe que se da en esta primera instalación de esta legislatura especial, donde definitivamente a 2 años de gobierno se hace necesario poder establecer los mecanismos de coordinación, alineación y comunicación con una Asamblea Nacional en función de cada una de estas acciones que está haciendo el Gobierno Nacional para poder nosotros garantizar eficiencia, efectividad y que realmente podamos concretarlas en el tiempo. Importante resaltar lo que el presidente manifestó, el primer punto
que es la estrategia que nosotros como Gobierno Nacional hemos estado trabajando, que es este proceso de vacunación y que va vinculado definitivamente al proceso de reactivación y recuperación de la economía. Yo creo que también es importante resaltar que nosotros cuando iniciamos este gobierno en el 2019 hablábamos de reactivación económica. Encontramos un 7% de desempleo, y obviamente entramos inmediatamente en una pandemia, nos tira a un 20%, que es la proyección que nosotros como Ministerio de Trabajo hemos realizado después que responsablemente hemos revisado también las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que nos ubica en un 18%, pero hemos hablado de recuperación económica en medio de una reactivación. Obviamente no nos esperábamos una pandemia, pero en medio de esta pandemia se han establecido precisamente los ejes temáticos para poder nosotros avanzar y recuperándonos y reactivando la economía. Pero para entrar un poquito en el fondo, yo quisiera superar el tema de la falta de sorpresa, porque algunos dicen esto fue un copy-paste o fue el mismo discurso de la vez pasada. Es decir, ese espacio de la sorpresa de decirme, sí, tenemos este problema, pero esta es la solución o este es el rumbo que llevamos. Hay muchos sectores que han dicho, ¿sabes qué? Le faltó eso al presidente de la República. La guianza de dónde llevamos este barco de la nación es el espacio de la sorpresa que creo que esperaba Macay y que esperaban otros, ministra. Mira, no puede ser un copy-paste ni puede ser una repetición de un discurso cuando definitivamente las cifras no son las mismas. Nosotros podemos hablar de cifras del 2019, del 2020 y en el momento en que estamos del 2021. Y también cada uno de los resultados que hemos tenido en base a las acciones que el Gobierno Nacional ha realizado. Por ejemplo, la realidad de nosotros el año pasado no es la misma del día de hoy. Nosotros tuvimos un proceso largo, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo de suspensión de contratos. Establecimos y tomamos decisiones en función de garantizar no solamente los espacios laborales, sino también la garantía de que las empresas pudiesen mantenerse y pudiesen reactivar cada una de sus actividades. Y hemos llegado a este momento. No son las mismas cifras que el presidente de la República presenta en el día de ayer. Hemos podido ver ya avances en sectores como la construcción, que es un generador de empleo, no solamente de empleo directo, sino de empleos que nos van a garantizar que esto alrededor de la construcción se puede ir reactivando. Y creo que definitivamente había que decirlo en el informe para que los ciudadanos, todos los panameños y panameños, sepan no solamente los 5 puntos que estableció en un informe, no un discurso, en un informe, estos 5 puntos importantes, sino también hacia dónde hemos ido, hacia dónde hemos nosotros apostado, invertido en la población panameña. ¿Fue suficiente o se quedó con las ganas? Mira, yo, si hubiera sido presidente de Cortizo, yo hubiera demostrado quizás un poquito más de humildad. A ver. Y reconocer que nos equivocamos en muchas cosas. Y a lo mejor echarle la culpa al resto del mundo y le dice, era algo nuevo, nadie sabía cómo funcionar. Pero si tú escuchas el discurso de ayer y tráete los discursos de Mireya Moscoso, que todo el mundo le criticó de que vivíamos en Disneylandia, exactamente lo mismo. O sea, vivimos en una Disneylandia que el pueblo no la siente, la clase media no la siente. ¿A quiénes son a los que menos les ha golpeado? A la clase pudiente y a los empresarios. Sin embargo, los empresarios han tenido que seguir invirtiendo. Y yo estoy de acuerdo con la ministra. La parte de reactivación en el pedazo de los números, eso es bueno. Pero la realidad es que tenemos que preguntarnos el otro pedazo. ¿Cuántos de los contratos reactivados lo hicieron para poder despedir a las personas o hacerle mutuos acuerdos? Eso es una responsabilidad que le corresponde no solo al gobierno, a la parte empresarial también. Señora ministra, el tema de que vivimos en una Disneylandia y de esos contratos, 60% creo que dijo el presidente, que ya estaban nuevamente reactivados, hay un gran porcentaje que han sido destituidos. 61%. Mira, nosotros le damos seguimiento a algunos indicadores que nos dicen a nosotros hacia dónde vamos en el campo laboral en el país. Y es muy importante resaltar que inclusive con la aprobación de la ley 201 nosotros establecimos un registro de desempleo y también tenemos un registro donde nosotros podemos ver cómo se dan las terminaciones laborales. Estas terminaciones laborales que se dan en diferentes categorías, porque yo creo que eso es importante explicarlo. Las terminaciones laborales por mutuo acuerdo y las terminaciones laborales por despido, por las obras determinadas, que hacen una sumatoria. De los contratos reactivados hasta este momento que han tenido terminaciones laborales, nosotros tenemos un registro de 19.000 contratos que han sido
producto de terminaciones laborales. De esos, 8.000 han sido productos del mutuo acuerdo. Nosotros en esta ley establecimos un mecanismo y un procedimiento especial que no está en el Código de Trabajo, precisamente para garantizar los derechos de los trabajadores. Y en este mutuo acuerdo, los trabajadores tienen la oportunidad de 2 días acercarse a cada una de las sedes del ministerio para poder no solamente buscar orientación, sino también buscar los cálculos correspondientes y que se les respeten todas sus prestaciones. Esto han sido acciones que se han realizado concretamente para poder nosotros seguir defendiendo cada uno de estos puestos de trabajo y también establecer los mecanismos correspondientes para poder seguir conversando con cada una de las empresas y poder seguir reactivando la economía. ¿Está vendiendo el presidente que vivimos en Disneylandia? No me parece. Yo creo que el presidente está siendo realista. Yo creo que debemos reconocer que estamos en un ensayo, error. Ningún país estaba preparado para lo que estamos viviendo. Es una pandemia, somos vulnerables igual que todos los países del mundo. Estamos pasando por las mismas problemas que han tenido los otros países. El desempleo es uno de los problemas que nosotros tenemos identificados a nivel mundial y que por supuesto se ven reflejados en las cifras que tenemos, no solamente de desocupación, sino también de informalidad. Y una informalidad que va creciendo en función de que el panameño tiene que buscar la forma de llevarle un sustento a la familia. Y aquellos que han sido reactivados, que tienen media jornada, están buscando la forma de completar y de poder realmente llevar un sustento a su familia. Usted habló de la falta de transparencia, lo mismo dijo el doctor Sanyores en el segmento anterior. Sin embargo, el presidente en su discurso habló de lucha contra la corrupción, de caiga quien caiga. ¿Los hechos y lo que dice el presidente se compadecen? ¿Quiénes han caído? Nadie sabe. ¿Cuántos escándalos, entre comillas, porque no se pueden probar? El presidente dijo ayer, trágame las pruebas. Ha habido quien ha llevado pruebas y no ha pasado absolutamente nada. Yo creo, mira, el discurso del presidente de la Asamblea entrante me pareció fantástico. ¿Cuánto de esas cosas se van a poder cumplir? En el papel aguanta todo. ¿Cuánto se va a poder cumplir? Yo vi a un presidente, y vuelvo a insistir, rindiendo un informe a la nación, ¿ok? Pero ¿cuántas de las cosas que él prometió hace 2 años y el año pasado no se han logrado cumplir? El panameño siente que hay un sistema de justicia que no está funcionando. El panameño se siente que no lo están apoyando. El incremento del PIB realmente no se va a traducir en la ayuda socioeconómica que necesitan las clases más necesitadas. Y eso es una realidad. El discurso demoró una gran cantidad, sí, 9%, 10% de crecimiento, pero veníamos de un país que venía en crecimiento y esas clases sociales no estaban recibiendo los beneficios de ese crecimiento económico. Y tenemos que hacerlo ahora, porque es que ahora estamos peor. Mira, veníamos de 2, 3 años de una pésima administración, no mala, pésima administración. Las pymes y las empresas venían decayendo. Y estoy de acuerdo con la ministra, encontraron un gobierno en crisis, en quiebra, pero el panameño no siente que se está haciendo nada para esa famosa reactivación económica. Ojo, a lo mejor la palabra nada no es correcto, no se está haciendo lo suficiente para que la reactivación económica vaya hacia todos lados. 2 argumentos, esa sensación de que no se está haciendo lo suficiente, incluso después de leer o tratando de leer lo que dice el presidente de la República, y que la transparencia y el caiga quien caiga es solamente un eslogan. Tal vez creo que no se conoce todo lo que se está haciendo, porque por ejemplo nosotros cuando hablamos de MIPYMES somos parte del Consejo de Emprendimiento también, y Macay sabe que dentro de ese consejo estamos tratando de revisar no solamente las dificultades que ha tenido este sector en función de acceder a cada uno de estos préstamos blandos que nosotros como gobierno nacional se estableció como estrategia para poder ayudar a las pymes, sino que también han salido propuestas para podernos garantizar que permanezcan, entendiendo que en efecto nosotros reconocemos que los efectos de la pandemia da como resultado que muchas no puedan abrir y que seguimos trabajando en función de que garanticemos que la mayor cantidad de estas micro, pequeña y mediana empresas que en efecto garantizan una gran cantidad de plazas de trabajo, subsistan en el tiempo y que puedan retornar a sus reactivaciones
económicas y que puedan dar resultados en el tiempo. Transparencia y caiga quien caiga, un eslogan nada más, dice el señor Macay. Bueno, yo creo que cada uno de los procesos que se han presentado y las denuncias están en cada una de las instancias, están investigándose y cuando tengamos los resultados, en efecto, caiga quien caiga. Nosotros inclusive, y te voy a hacer referencia a parte de lo que se investigaba hace algunas semanas sobre el tema del Plan Panamá Solidario y las bolsas de comida. Nosotros fuimos claros, nosotros que somos parte de la directiva establecimos claramente que estábamos a disposición de el Ministerio Público para todas las investigaciones y lo hemos hecho. Y todo lo que se ha consultado a cada uno de los miembros de esta directiva del Plan Panamá Solidario, se ha tratado de dar la información para poder nosotros avanzar y que realmente se vea que hay transparencia no solamente en la publicación que hacemos como Gobierno Nacional de cada uno de los gastos en cada una de las plataformas y el detalle, sino que se vea realmente en las actuaciones de todos los servidores públicos, porque es parte de nuestra responsabilidad. Don Danilo. Ministra, usted está en un ministerio que es una plaza de tensión, es una plaza de mucha tensión porque a esa plaza tienen que encontrarse sectores que por estar en tensión, a usted le toca ver cómo disminuye la tensión. O sea, usted está en una sala de cirugía, permanentemente tratando de pegar huesos rotos y ese tipo de cosas. Teniendo esa habilidad y esa exigencia de su trabajo, ¿por qué existe la sensación de que el PRD pareciera que no tiene la capacidad de maniobrar pegando los pedazos del país? Porque este es un país donde hay distintos tipos de sectores en el que tienen que llegar a un acuerdo para tener un proyecto nacional, contribuir. ¿O se es injusto con el PRD? Fíjate, yo creo que debemos partir por revisar la coyuntura que nos ha tocado vivir a nosotros. Por primera vez también el presidente de la República no es parte de la dirección del partido y por supuesto que nosotros iniciamos una administración y habemos miembros de la dirección del partido que somos parte del Gobierno Nacional. Y siempre hemos trabajado en función de garantizar que lo que trabajamos antes de llegar al gobierno para un plan de gobierno sea reflejado en cada una de las acciones. Por eso es que el presidente de la República ha hablado en innumerables ocasiones y lo ha defendido y es parte de las cosas que nosotros planteamos como partido también y como gobierno, que es el combate a la sexta frontera, a la desigualdad, a la pobreza, que es parte de lo que nosotros trabajamos en todas las acciones que hicimos en este plan de gobierno. Y no, nosotros siempre vamos a estar abiertos no solamente a nivel del ministerio al diálogo, sino también a nivel político. Y siempre nos vamos a sentar con todos los sectores, incluyendo nuestro partido. Nosotros, como partido, hemos tenido reuniones de dirección del partido y hemos recibido inclusive a miembros del Gobierno Nacional que han ido a establecer y a explicar algunas actuaciones que se han dado en el Gobierno Nacional. Así que siempre va a haber ese espacio de comunicación. Recuerda que de la dirección del partido nosotros tenemos miembros que están en la Asamblea Nacional, algunos estamos en el Ejecutivo, otros nos quedamos afuera, tenemos un secretario general que está en el partido y por supuesto que vamos a seguir trabajando en ese empate de lo que estamos haciendo desde el Gobierno Nacional, por supuesto, articulado y alineado con lo que es y lo que trabajamos nosotros en este plan de gobierno, que definitivamente no hemos podido ejecutar al 100% por la coyuntura y el contexto que vivimos, pero que también hemos ido avanzando. Yo quiero volver al tema del discurso porque el presidente en muy pocas líneas resumió un tema que ha estado en el debate durante las últimas semanas. Panama Ports. ¿Usted le satisfizo la explicación del presidente de la República? No, y yo creo que a la mayoría de la gente no lo satisfizo. Ahora, yo lo he dicho anteriormente, Hugo, Danilo, a mi juicio, el PRD, realmente hay más de un PRD en el gobierno. Hay el PRD en la presidencia, el PRD en la asamblea y el otro PRD, que se vislumbra por ahí. Y yo creo que al presidente no le ha sido fácil. Yo quisiera decirles que a pesar de que la ministra está en el CEN del PRD, ojalá el gobierno tuviera más ministras como ella, ojalá tuviera más gente como el ingeniero Oliva del AIG, y así sucesivamente, porque son personas que están, a mí me consta, porque hemos trabajado mucho con el Mitradel, pero hay otra gente que lo que está haciendo es un grandísimo a las acciones del gobierno, y yo siento
que la Asamblea es un PRD totalmente diferente al PRD que está en la presidencia. Y yo veo que el PRD que está en la presidencia está tratando de hacer cosas y no lo dejan. Encima, la mala reputación. Pero si no hay información, hay un problema de información en este país y lo tenemos que reconocer. Más allá de los varios PRDs, el sabor de boca, la insatisfacción por el tema PPC. Ministra, ¿qué argumento utilizaría usted para calmarle las aguas de aquellos que se sienten así? Fíjate, yo no soy experta en el tema portuario marítimo, pero sí te digo que nos tocó hacer una prórroga de un contrato en medio de una realidad, y era la existencia de un contrato que debía ser prorrogado 25 años y que tenía algunas condiciones. Y definitivamente que lo que ha planteado el presidente y la Junta Directiva de Panamá Port es que hemos aumentado el rédito para el país. Sin embargo, yo creo, y es parte de lo que se planteó también a lo interno de nuestro partido, que por supuesto había una expectativa de tener un mayor beneficio de lo que hemos tenido, pero tenemos una realidad. Y la realidad es básicamente que teníamos un contrato, teníamos ya cláusulas definidas y que estas cláusulas definidas podían traer unas consecuencias. En medio de una pandemia, irnos a un arbitraje, irnos a otros espacios, hasta donde yo puedo detallarte, porque definitivamente no te puedo hablar de los temas técnicos. Los temas técnicos de repente lo puedes saber los que estuvieron y están dentro de la negociación, pero yo te puedo decir lo que nosotros hemos estado revisando y que podemos plantearlo básicamente porque han sido las limitaciones y es algo real que nosotros hemos visto en el contrato. Y lo entiendo muy bien, ministra, porque usted no fue de las partes que estuvieron negociando, pero los que encabezaron la negociación tampoco nos dan argumentos. Y los pocos argumentos que nos han dado funcionarios de segunda, tercera categoría, Hugo, yo estoy segura, nos han dejado con más dudas. Yo estoy segura que precisamente por este sentimiento de dudas que pueda tener la ciudadanía, ellos van a salir a dar las aclaraciones y ampliar lo que fue esta negociación, bueno, este espacio, hasta llegar, y yo creo que también es importante destacarlo, hasta llegar a 165 millones que va a recibir, más los 7 millones, y que definitivamente cuando haces el comparativo, la diferencia se nota. Ministra, gracias. Yo me quedo con las ganas de saber y de verdad en algún momento conversar con algunos de los que encabezó la negociación, no funcionarios de segunda o tercera categoría, y que nos expliquen cómo no se pudo renegociar un contrato que ya se había renegociado en 3 ocasiones anteriores y que había renegociado muy bien un gobierno PRD como el de Martín Torrijos. Solamente como poner un antecedente o para dejarlo ahí sobre la mesa. Esa satisfacción la necesitamos como país. Y siempre pongo el ejemplo. Es como si los gringos nos hubieran dicho, es que aquí hay un contrato y es este tratado y es a perpetuidad. Y entonces el general hubiera llegado y nos hubiera dicho a los panameños, es que tenemos un contrato y establece perpetuidad panameños, así que seguimos con la zona del canal. Y es una sensación que me embarga de manera permanente. Es una analogía que he compartido ya en varias ocasiones, ministra, y no es por usted nos dice lo poco que puede manejar sobre el particular. La mesa sigue abierta para quienes negociaron, que nos expliquen cuál fue la posición de negociación del país basados en la realidad, más allá de los números que nos han dado, la coincidencia con la empresa, etcétera. Don Danilo, para que usted dé un balance. Bueno, tenemos puestas sobre la mesa 2 enfoques distintos, un enfoque crítico frente a lo que el desempeño del gobierno, a tal punto que hubiera preferido ver las cuñas y los anuncios que ver lo que se presentó y se informó por parte del Ejecutivo en la Asamblea. Y tenemos también el enfoque del gobierno que plantea que sí había cosas que presentar, había cosas que anunciar, había cosas que decirle al país y sobre todo presentar la perspectiva económica que está en proceso de mejoría y en este sentido lograr despertar cierto entusiasmo, cierto optimismo, como señalaba yo mismo ayer. Sí, optimismo, que fue lo que el presidente dijo, que se sentía optimista y nos invitó a sentirnos optimistas también. Entre ambas posiciones se debate el país. Y ojalá eso se traduzca en productividad, porque si no se traduce en productividad, vamos a terminar con gente en la calle y eso es lo que no se quiere. Y por eso es que hay muchos que decimos la constituyente es la solución, aunque habrá quien diga que sí y quien diga que no. Cuña gratis para la constituyente. Gracias. Ya estoy viendo. Macay. Ya estoy viendo, Macay. Gracias, señora ministra. Hacemos una pausa. El tema PPC es el que abordamos en el siguiente bloque. Usted siga con nosotros.
Abordamos ahora un tema que ha estado gravitando en la actualidad nacional y en el debate. Incluso fue tratado por el propio presidente de la República en su mensaje o informe a la nación. Panama Ports. Nos acompaña Pedro Meilán, un conocedor sobre este tema. Don Pedro, buen día y bienvenido a Debate Abierto. Buenos días, Hugo. Buenos días, Danilo. Este segmento lo titulamos ¿No hay vuelta de hoja? Así que yo voy a comenzar con esa pregunta. ¿No hay vuelta de hoja con este contrato? Bueno, ya prácticamente el Estado, el gobierno, ha renovado el mismo. Por lo tanto, nosotros lo que creemos es que quedarían los recursos jurídicos. Puede existir un recurso jurídico, el recurso de nulidad en contra de la resolución. Esa es una salida de las que puede haber. Hay que hacer el análisis de que si esta nueva renovación necesita ir a la Asamblea para ser ratificada nuevamente por los diputados, que sería otro escenario en el cual también se podría conseguir algo. De ser así y que se tuviera que ratificar esta ley nuevamente, entonces también podría abrirse el camino a un recurso de inconstitucionalidad. Pero tenemos que recordar que todo este tipo de recursos, y creo que en algún programa anterior estuvimos aquí, decimos los tiempos de la justicia no son los tiempos de la ciudadanía, son recursos que tienen gran cantidad de tiempo. Pero aparte de esto, Hugo, es importante mencionar algo. Así, y eso lo vamos a hablar durante el programa, así como a través del tiempo existieron gobiernos que pudieron poner en cintura en algún momento el tema Panama Ports o pudieron llamarlos o cambiar cláusulas del contrato original, puede existir de aquí en adelante durante estos 25 años. Yo imagino que la lucha continuará para que se puedan conseguir mejores cosas. Esto de los tiempos de la justicia, cuando la justicia quiere, actúa con prontitud y nos lo ha demostrado en muchísimos casos. Pero usted habla del tema de los ingresos. El gobierno se ha ufanado mucho en decir, esta es la administración que ha obtenido más ingresos con este contrato de Panama Ports. ¿Usted coincide en que es lo mejor que podemos lograr? ¿Fue la mejor renovación posible? Mira, yo tengo que ser honesto. El gobierno, dentro de lo que hay, consiguió algo que es mejor que lo anterior, porque vamos a empezar a recibir anualmente dividendos que no estábamos recibiendo. Pero voy a comenzar por algo. Estamos hablando de 83 millones que estamos recibiendo de dividendos que no se habían percibido o que ellos reconocen que debían del contrato. Y fíjate, confesión de parte, relevo de prueba. ¿Cumplió Panama Ports? Es la pregunta. Si no pagó esos dividendos en los tiempos que tenían que pagarlo, a mi criterio personal no cumplió. O sea que ese contrato no se cumplió. Estamos hablando también de dineros de un 7 millones como mínimo a través de un acuerdo de accionistas, el cual, si bien es un acuerdo de todos los accionistas, yo quisiera saber y que nos explicaran en algún momento que puede ser bueno para Panamá recibirlos por delante, pero saber qué fuerza jurídica tiene. Porque un acuerdo de accionistas tú lo puedes hacer hoy y lo puedes hacer mañana, si la mayoría de los accionistas son ellos. Entonces, lo ideal hubiera sido poder crear un documento que se pusiera a través de los 25 años o que fuera parte de una renovación en el contrato. Pero fíjate, ese acuerdo de accionistas te habla de 20 millones, hay un acuerdo de accionistas que te habla de 20 millones, 7 millones, perdón, anuales, pero también tienes una entrega de 20 millones por adelantado de dividendos. Esos 20 millones a razón de 5 años representan 4 millones anuales. Entonces, la primera pregunta, de los primeros años 7 menos 4 va a ser 3, pues. Entonces, todo ese tipo de cosas sería bueno que se aclararan, porque de esa manera ya el Estado panameño, o sea, la ciudadanía puede tener claridad de qué es lo que se está obteniendo. De la misma manera, tenemos 27 millones también de dividendos indirectos que nos están adelantando, pero todo ese dinero al final es un dinero nuestro. Yo siento que en realidad lo único que ha aportado de más Panamá por fuera de lo que es nuestro, porque los 83 eran nuestros, los 7 que nos van a adelantar también son nuestros, los 27 también son nuestros, son los 20 de Internet. Eso es lo único nuevo. Eso es lo que yo siento que en realidad lo están dando. Ahora, tengo que recalcar y vuelvo a decirlo porque tampoco quiero ser, ningún gobierno había logrado que permanentemente se diera cantidad de dinero a través del tiempo, pero ojo con ese acuerdo de accionistas. Ojo, porque no sabemos si ese acuerdo puede ser variado en el tiempo. Ahora bien, de todo lo que me ha dicho, me quedo con aquello de que nos están dando 83 millones reconociendo a la empresa que no estaba cumpliendo. Esto me hace recordar que usted había presentado una acción legal por bien oculto. Sería como una aceptación de la tesis que daba fundamento a su demanda. Yo no me puedo sentir contento, o satisfecho de lo que se consiguió, porque yo pienso que se puede conseguir más. O sea, nosotros como panameños, y yo exhorto a que tratemos de buscar la manera de conseguir más con ellos, porque esta no es una empresa justa con el país. Y mira, cuando nosotros solicitamos los estados financieros, porque esta acción nace producto de que nosotros nos dimos cuenta que en 20 años ellos habían dado $1 millón en dividendos. Entonces, cuando nosotros solicitamos esa acción,
Se la solicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas y se la solicitamos a Panamá por a la vez. Ambas me pidió prórroga al Ministerio, Panamá por ni contestó, yo tuve que llenar el requisito, que creo que es lo que está haciendo la Humana, pidiendo ahora mismo una información. Sí, entonces, el procedimiento es, yo te lo pido, tú me puedes pedir una prórroga de un mes, me pidieron la prórroga del mes, no me la dieron y entonces yo presento un habeas data a la Corte. Eso me tomó casi 2 años. Fíjate que cuando yo llego a meter mi denuncia bien oculto, fue en el 2017-18, yo pedí eso del 2015, casi 2 años. Cuando yo los tengo y se los doy a las personas que saben, se hizo un cálculo de lo que debería recibir Panamá. Y en ese momento, 2015, hasta ahí teníamos, eran 725 millones, a razón de 72.5 millones en dividendos. Entonces, esto me ha dado la razón total a mí. Entonces, de ahí del 2015 al 2021, ahí pasaron ¿cuántos años? 6 años. Ahí están los millones que faltan, los 11 o 10 que faltan. O sea, yo estaba exactito, o sea, lo que yo tenía era correcto. Entonces, insisto nuevamente en la idea. Esa es como confesión de parte, me da la impresión. Claro, pero claro, van a salir las otras partes que han estado a través del tiempo diciendo, no, lo que pasa es que ellos lo pueden repartir cuando ellos quieren. O sea, ¿en qué cabeza del mundo sale que una relación contractual entre particulares tú la puedes regir igual que entre el Estado? O sea, ¿en qué cabeza cabe que tú, como eres mayor accionista, tú dices cuándo tú vas a repartir los dividendos? O sea, si ellos hubieran querido, entonces no lo reparten ahora, renuevan y no reparten porque ellos pueden repartir cuando ellos quieren. Entonces, ¿qué es lo que se puede haber logrado con este gobierno? Que tienen que repartir todos los años. Pero ojo, revisen ese acuerdo de accionistas porque yo no quedo satisfecho con algo como eso porque pienso que se puede revocar. Hugo. Ahora bien, usted dice que la empresa no ha sido justa. Yo tengo una forma muy particular de verlo. Yo no demonizo a la empresa, yo no critico a la empresa. Yo creo que como empresa está pensando en su negocio, en sus ganancias. Esa es la naturaleza de la empresa. Y que sus ejecutivos caminen en esa dirección me parece que es lo lógico. Una empresa no es una entidad de beneficencia. Ya están pensando en sus intereses, en sus accionistas, en sus inversionistas. Costo-beneficio. Así que yo no demonizo a la empresa. A mí me queda la gran duda es de la parte que negoció con la empresa. Porque la lógica me indica que deben tener posiciones por lo menos distintas. Pero lo que dice el gobierno y lo que dice la empresa es prácticamente el mismo discurso. Entonces, ¿aquí quién nos defendió a nosotros? Ok, fíjate, yo he mantenido un discurso, Hugo, y yo quiero ser honesto. A mí me hacen un planteamiento de seguridad jurídica. Para mí, aquí no se puede hacer ese planteamiento de seguridad jurídica y por un motivo muy sencillo. La seguridad jurídica no puede ser para unas cosas y para otras no. Si el contrato hubiera existido seguridad jurídica, no cambia. No cambia. Desde el 97 no hubiera cambiado. Es más, en el 97 habían 22.2 millones que habían que entregar anualmente, había el 10% de los ingresos brutos, que después te voy a dar la cifra de lo que nos representaría eso si lo hubieran pagado, y había el 10% de los dividendos de los accionistas. Si eso fuera cierto, ¿por qué Mireya Moscoso lo pudo cambiar a favor de la empresa? ¿Por qué el gobierno de Martín Cortijo trató de arreglar ese entuerto que también recibieron 110 millones y hicieron un aumento en contenedores, hicieron unos impuestos de boya, crearon algo de más? ¿Y por qué Martinelli también les aumentó los cánones de los contenedores? Entonces, si eso se dio de esa manera, este contrato podía ser renovado, no tenía que tener una cláusula absoluta, inmediata. Si esa renovación inmediata se iba a dar, que se diera con el contrato inicial. Si esa renovación, y si no era así, esa prórroga era inicial, pero si es una renovación, podíamos negociar las cláusulas como lo hicieron otros gobiernos. Es que ahí está el punto, más agua para el molino del argumento que le estoy presentando. Porque si la empresa ya había renegociado antes, estaba ese antecedente, y es cierto, ahí hay una cláusula que dice que hay renovación automática, yo esperaba, como ciudadano, de parte de quien me representa en la empresa, mis accionistas, o de la contraparte de la empresa, que es el gobierno, mire, señor PPC, yo quiero renovación automática porque lo dice el contrato. Pero dado el hecho de que ya hemos renegociado antes, vamos a renovarlo automáticamente, pero renegociemos. Por ponerle un ejemplo, no que me vengan a decir, como me ha dicho el gobierno, no, lo que pasa es que lo que dice el contrato es eso. Sí, eso es proporciones guardadas, y disculpe el ejemplo que le voy a dar, quiero conocer su punto de vista. Es como si los estadounidenses nos hubieran dicho a los panameños, no hombre, es que tenemos un tratado y es a perpetuidad y hay que cumplirlo. Y hubiera venido Omar Torrijos a decirnos a los panameños, es que sí, es que tenemos un tratado a perpetuidad y hay que cumplirlo. No, había una posición panameña, claro. Es entendible de los gringos, pero esta es nuestra posición. Nosotros en esto jamás supimos cuál era la posición panameña, sino simplemente este es el contrato, se renovó y adiós, que te vaya bien. Sí, bueno, mira, ese es un tema de las personas que se tienen que haber sentado en la mesa en algún momento. Ahora, ellos salieron, ayer creo que haber escuchado de que no hubo negociación, sino que lo que se hizo fue que se prorrogó.
pero yo estoy seguro que los que estaban ahí tienen que tener conocimiento de lo que había ocurrido. Y fíjate, yo quiero entrar por esto. Yo creo que una de las cosas más difíciles para el gobierno fue la postura de Contraloría. Yo no me explico por qué Contraloría, un año antes, sale y tira una auditoría. Yo no sé si la pidieron o no se la pidieron y la hace pública. Y no solamente la hace pública, sino que posteriormente va y la defiende 2 meses después y sale diciendo el mismo Contralor que él como abogado los dividendos se pagan cuando ellos, la empresa consideran. O sea, eso va en detrimento de nosotros mismos como país. Entonces, ese es el primer eslabón que puede tener el Ejecutivo al momento de tomar una decisión. Pero fíjate, yo te quiero tocar unos argumentos para que la gente tenga idea de lo que estamos hablando. Si nosotros llevamos los 22 millones y en los 10% de bruto hasta el 2004, yo lo saqué hasta el 2005, pero debe ser hasta el 2003, cuando Mireya firmó, estamos hablando casi de 6 años a 22.2, son 130 y pico de millones de dólares que el país tuvo que haber recibido. Y fuera de eso, el 10% eran 300 millones, o sea que era 30 millones más, 160 y pico. Mira, Hugo, sería bueno saber si Contraloría revisó si esa plata fue entregada. Yo tengo mis fuertes dudas porque los estados financieros no me lo reflejan. Entonces, ahí hay unas dudas de si lo entregaron. Yo quisiera saber si esa auditoría de Contraloría revisó que si bien es cierto que se hicieron las inversiones, si las inversiones se hicieron en los tiempos establecidos. Entonces, y a los costos que nos dicen. Es más importante todavía. Mira, una de las cosas más peligrosas es que ellos dijeron que venían a invertir, pero cuando ellos llegaron aquí, se voltearon para atrás y fueron a financiar a su empresa llegada, que es la Hutchinson. ¿A qué interés? Yo quisiera saber si los intereses de ese momento eran los intereses del mercado o no. Yo quisiera saber cuáles fueron las tercerizaciones que existieron ahí. Yo quisiera saber por qué ellos cuando recibieron esto vendieron el material y después alquilaron. El solo hecho de que una empresa que tiene una relación contractual con el Estado panameño y el hecho de que el Estado panameño, además de que tiene un contrato, es socio de esa empresa, claro, y que esa empresa se pasara años, se ha pasado años sin publicar su estado financiero, su estado de resultado, eso es algo cuestionable. O sea, los intereses del Estado, ¿cuándo fueron salvaguardados? Porque ese es el elemento principal para que el Estado sepa con quién está negociando y en qué condiciones está. Tú tienes un marco comparativo. Búscate todas las demás empresas PIXAS en Panamá y todas tienen sus estados financieros en la web. Yo no sé si ellos lo tienen en la web, pero nunca lo han tenido. Entonces, ese tipo de actitudes, mira, esa actitud de no tenerlo, no entregarlo, pelear, tener que ir a la corte. Fíjate, las actitudes cada vez que Panamá tenía la oportunidad de poder engrandecer su economía a través de otros puertos, ¿quiénes fueron los mayores opositores y presentadores de recursos con esos puertos? Ahora, pero es que yo insisto, y disculpe, don Danilo, mire, es que yo vuelvo a insistir cuando va el ataque o el señalamiento hacia la empresa, en que yo no demonizo a la empresa. La empresa está viendo su negocio y está tratando de sacar el mayor beneficio posible. Yo pongo la carga de la prueba es en quienes tenían que defender el país y que coincidentemente sus argumentos son iguales a los de la empresa. Entonces, yo no quiero decir que el gobierno ha defendido a la empresa, pero uno si es mal pensado se da cuenta de que sí, porque hay una coincidencia de argumentos. No hay un argumento país que el gobierno me haya presentado. Pero bueno, es que lo primero que hay es que yo pienso que pudo haber más comunicación y transparencia. Yo pienso que todo el mundo, en alguna forma, en la parte estatal, no han salido a discutir esto y no han salido a explicarlo con la claridad que hay que explicarlo, un buen vocero que lo diga. Por lo menos el presidente, ¿qué pienso de la posición del presidente? Y yo respeto mucho al presidente. ¿Qué es lo que ocurre? El presidente no está revisando ese contrato. Él no es un técnico para revisar contratos ni para cifrar cifras. Él recibe eso de las personas que lo rodean. Entonces, está recibiendo del Contralor una auditoría que dice que todo está bien y que todo... Es más, que no solamente dice que todo está bien, que nosotros deberíamos hacer una estatua de Panamá porque dio de más. O sea, sí, no, es una realidad, pero una auditoría que nadie puede oponerse ni nadie puede ver porque dice después es confidencial. Entonces, ese es el tema. Ahora, entonces, mira, si todo estuviera claro y bien, lo más importante, esa auditoría está aquí están los estados, fíjense ustedes, nadie ha querido abrir eso. Y parte del tema, aunque tú digas, o sea, no es que dices lo contrario, que tú entiendes que la empresa está tratando de hacerlo, es que la empresa ha obstaculizado cualquier tipo de comunicación de parte de ellos. Entonces, el Estado, por eso que yo vuelvo y repito, para mí se podía lograr algo mucho mejor. O sea, yo pienso que las personas que estuvieron a cargo de esto tuvieron que tratar de lograr algo mucho mejor con una renovación. Si querían hacer una prórroga, vámonos al 97, pero si es una renovación. Mira, ¿dónde están los 7 cuadros de Balboa? 1. Yo te voy a decir otra cosa. Yo quiero saber la cantidad de terrenos que tiene Panamá porque no lo está usando en puerto en que lo utiliza. Estoy seguro que están arrendados. Quiero saber cuánto generan.
Esos son terrenos del Estado. Entonces, de lo que ellos generan me dan un 10%. O sea, pero voy a ir más lejos. Espérate, déjame terminarte esta parte. Yo quiero saber la publicidad. No han metrallado de publicidad por todos lados. Redes, medios, lo que sea. ¿Cuánto vale? Y nosotros por cada 10 palos de eso pagamos $1 porque somos socios. O sea, nosotros también tenemos que pagarle a la publicidad de Panamorco panameños. No puede ser, eso no está bien. Ahora, si está vigente, si el contrato de 1997 perdió vigencia cuando se le hace, perdió alguna vigencia cuando se le hacen las modificaciones en el periodo de Mireya, y luego esa modificación, esa adenda, es derogada en el periodo de Martín Torrijos. ¿Qué ha estado vigente desde ese entonces en adelante? ¿Las condiciones del contrato del 97? Pero es que esa es la discusión. O sea, si tú porque si es así, la empresa debe plata al Estado. Fuertemente de Ruiz Díaz la semana pasada. Sí, aquí. o sea, es que es correcto. O sea, si tú tienes un contrato, que el contrato ese inicial es el que se debe prorrogar con una cláusula de renovación inmediata, entonces, ¿qué pasa cuando tú, Mireya Moscoso te lo cambia, posteriormente Martín Portillo lo cambia y Martinelli también le hizo unas mejoras porque él hizo unos aumentos a la tarifa? O sea, 3 gobiernos te lo mejoran. Entonces, cuando llegas acá te dicen que hay que respetar la seguridad jurídica. Chuzo, pero ¿cuándo se respeta la seguridad jurídica si no la respetaron a través del tiempo? Solamente a favor de ellos, a excepción de los gobiernos de Martín y de Martinelli, que de alguna forma consiguieron algo más, pero nunca llegaron a nuestro contrato inicial. Disculpe, usted me dice que el presidente responde a lo que su equipo negociador le puede estar informando o lo que le dice Contraloría. Pero yo vuelvo a hacer el parangón, la analogía con los tratados del canal. Había un equipo negociador, había un jefe de negociación que después de cada ronda nos informaba al país de cómo iban las cosas. Acá no hubo eso, no se le informó al país. Y el propio general en su momento le decía al país cómo iban las cosas. ¿Y por qué hago la comparación? Porque ese pedazo de tierra corresponde a la franja canalera. Claro. Cuando nos decían de soberanía no se vive si te tocan unas migajas. Pero si negocias bien, como se negoció en aquel tiempo, con un criterio de país, sí podemos tener de nuestro lado lo que esperamos. Por ejemplo, dinero para salir de la situación difícil que estamos atravesando. Entonces, si hay una cuota que llega hasta la presidencia de la República, por la analogía que le acabo de hacer, simple y sencillo. Bueno, ellos tendrán que explicar en su momento, o sea, en algún momento, Hugo, ellos tienen que salir a explicar por qué ellos encuentran que esto ha sido de gran beneficio. Pero es que las explicaciones no llegan, están los cuestionamientos no llegan, y el presidente te lo dice en 6 líneas. Y la AMP sale a decirte, por ejemplo, no, lo que pasa es que la ampliación del canal no ha beneficiado a los puertos. Todavía peor. ¿Cómo es que ha beneficiado a Colombia, ha beneficiado a Costa Rica, ha beneficiado a Kingston, a Jamaica, y a nosotros no nos beneficia? Bueno, yo te lo voy a resumir en lo siguiente, y vuelvo y recargo. De la relación que teníamos de los primeros 25 años, se ha demostrado que ellos no fueron justos en su trato ni la cantidad de dinero que nos debieron dar. Y mira, yo creo que no te lo dije, creo que te hablé eran 768 millones que debieron de recibir en caso tal. Si eso no hubiéramos llevado hasta el final del contrato, fueran muchos millones más. Entonces, al final del camino, yo soy del criterio de que ahí se pudo conseguir mucho más. Yo no te puedo dar la respuesta a lo que tú me estás preguntando, Hugo. Honestamente, no quiero ser irresponsable. Ellos sabrán y en algún momento tendrán que explicar de por qué ellos sintieron que sí que había que hacerlo. Tendrán asesores que le habrán dicho, sí, es una renovación, no nos podemos ir a un arbitraje, que un arbitraje sería para nosotros complicado. Yo pienso que el mejor camino era renovar, pero pienso que se había que negociar mucho más, que Panamá podía ganar mucho más de lo que se ha conseguido, que es un poco más, pero, mucho más se podía Mire ganar. las grandes contradicciones. Aquí hay un puerto granelero por donde entran insumos para la agroindustria, por donde entran alimentos para Panamá, que el canon de arrendamiento está a la libertad de la empresa, de la que nosotros no recibimos información. Se pudo haber negociado un mejor canon de arrendamiento para ese puerto granelero, que significa mejora de precios para nuestra comida, por ejemplo, o beneficio para nuestros exportadores, que le cuesta un ojo de la cara exportar a través de esos puertos. Pero nada de eso, es que no hubo posición de país y no hay quien explique. Bueno, creo que dentro de lo que está, no sale especificado, pero sale una parte donde se dice de que se van a renegociar nuevamente los cánones de contenedores, se van a renovar los impuestos de eso, pero eso es parte de lo que hay contractualmente. Por eso, una de las molestias más grandes que sentía yo era cuando me decían de los 800 millones y demás. 800 millones que en impuestos de renta, en pagos a salario, en caja del Seguro Social, en movimiento de contenedores. Si eso es lo que tengo que pagar yo en mi oficina también. O sea, eso no es nada extra para que nosotros tenemos que recibir. Ese tipo de publicidad también molesta. Y todavía
no solamente molesta, sino que es una publicidad que también estoy pagando. Ese que es lo que más me duele. O sea, ahí es donde está el problema. Don Pedro, gracias por haber estado esta mañana, ese sabor de boca extraño que queda en la opinión pública. ¿Sí? Y hay un tema sobre el cual yo pongo atención que en otro momento debemos tocar. Yo tengo un concepto distinto a cómo el Estado debe ver el tema de la responsabilidad social empresarial. Claro. Por el tema de los 20 millones de ¿Cómo internet. no? ¿Cómo 20 no? Sí, millones no. de allí. Eso te nace. Exacto. Eso nadie te obliga a hacerlo. Sí, no, pero Hugo, tengamos fe de que algo puede pasar. O sea, hay gente que está atrás de esto y a lo mejor algo puede pasar. A lo mejor el presidente chequea, ve, o sea, algo puede pasar. Tenemos un presidente que en su momento supo conjugar un verbo, renunciar cuando los intereses del país estaban en riesgo negociando un TLC. Entonces también no conjuga esa figura que jugó en su momento con el hecho de que hoy nos diga en 6 líneas esto se hizo bien, cuando hay un sabor de boca en la opinión pública de que hay algo extraño en que dos polos estén en coincidencia, o se hayan alineado los astros, como dicen algunos. La posición de Panamá coincidiendo con la posición de la empresa. Nunca se nos ha explicado cuál era nuestro punto de partida de negociación, a qué aspirábamos a partir de que hay antecedentes que esto se había renegociado. Y mucho más allá, Hay mucho que yo explicar. uso el ejemplo siempre de los tratados del Canal de Panamá. Que los gringos quisieran quedarse 100 años más o a perpetuidad, era la posición de los gringos. La posición nuestra es un solo territorio, una sola bandera y negociamos en esa línea. Acá no hemos sentido que se ha ido en esa dirección, o por lo menos no se nos ha explicado, y lo poco que se nos ha dicho es coincidencias de argumentos. Y eso es extraño cuando hay esas coincidencias, cuando los intereses tienen que ser totalmente diferentes. Pero lo dejo hasta ahí. Don Pedro, gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Danilo. Nosotros hacemos una pausa porque entra la era Crispiano en la Asamblea. ¿Qué cambiará? Hubo varias promesas ahí, por lo menos de que el reglamento interno va a discusión, pero no es una promesa nueva. Así que hablemos de las expectativas que se tienen luego de la pausa. Estamos de regreso en Debate Abierto. Comienza la era Crispiano en la Asamblea y nos acompañan 2 diputados para hablar de lo que va a pasar de aquí en adelante. Y por qué no, hablemos también un poquito de los discursos del 1 de julio. Está con nosotros Ana Giselle Rosas, Cambio Democrático, y Julio Mendoza, Partido Revolucionario Democrático. Bienvenidos los dos y gracias por estar aquí. Gracias, Hugo. Buenos días. Hoy domingo, ¿qué les queda a ustedes de lo que se dijo el primero? Bueno, yo pienso que nos quedamos esperando en que esos discursos tuvieran más fuerza, que transmitieran un poquito más el sentir de lo que está viviendo la gente allá afuera. Discursos muy acartonados. De hecho, siento que el del presidente de la Asamblea tuvo mayor contenido que el del mismo presidente. Y bueno, al final la gente está esperando las respuestas. Más conexión entre las palabras y la gente es lo que espera. Yo discrepo un poco con la diputada y la colega. Yo pienso que la gente está buscando es la materialización de las cosas, de los hechos, de las obras. Y parte de eso es parte de la reactivación económica, parte de eso también depende de la salud panameña, parte de eso también depende de que la tercera ola no suba tanto para poder empezar con estas obras. El modelo económico ya está definido. En nuestros mejores años, 2011, 2012, en cuanto a crecimiento económico con respecto al año anterior, el modelo económico era hacer grandes obras para generar empleos, para generar riqueza. Entonces, yo creo que no tenemos que inventar la rueda, nos tenemos que ir por esa misma línea que ayer muy en serio mencionó el presidente con los 1.300 millones de dólares de obras públicas, de vialidad pública, que me emocionó realmente. Ahora toca trabajar, que es lo que yo les digo a la gente, que todo funcionario que hoy en día está saliendo de trabajar a las 4 o 5 de la tarde, creo que no le está haciendo un favor al país. Creo que tienen que redoblar esfuerzos porque nos quedan solamente 3 años de gobierno. Y en términos numéricos de ingeniería, que yo soy ingeniero civil, ninguna obra se puede construir de esa magnitud en 3 años, si no le apretamos el pie al acelerador. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer un doble esfuerzo en estos 3 años que nos hacen falta como gobierno y como asamblea para poder materializar esos
esos proyectos y cuando se llegue en el 2024 estamos en el pico de la obra, a mayor rendimiento, a mayor crecimiento económico. Bueno, la verdad que se emocionó, el hombre está lleno de esperanza. Sí, sí, sí. ¿No la convenció? Se trató a través de los discursos de hacer sentir eso, que había algún nivel de esperanza, pero me llamó mucho la atención un discurso muy similar al del año anterior, Hugo. Ajá. Estamos hablando de que ya estamos a 2 años de gestión de gobierno y se necesitan ver entregables. Aquí tiene que irse cumpliendo con lo que se prometió. Sabemos que estamos en medio de una pandemia, pero no podemos permitir que la pandemia justifique la falta de liderazgo, la falta de obras y esos entregables que el pueblo está esperando. Ahora, yo quiero dejar los discursos de lado y quiero irme a la asamblea porque de alguna forma se asumieron compromisos. Y antes de hablar de esos compromisos, quiero hablar del fenómeno político. Y fenómeno político porque en el mejor cuadro que planteamos aquí en la transmisión, Cristiano Adames contaba con 58 votos y al final contó con 59. Entonces, yo lo definía de esta forma y se lo pongo en la mesa para que ustedes lo debatan. Yo lo definía como un tsunami que tocó todas las costas. Tocó la costa de la presidencia porque no era el ungido del Ejecutivo. Tocó las costas del PRD porque no siendo el ungido se impuso y contó con todos los votos del PRD. Tocó las costas de Cambio Democrático, hombre, que dejó el liderazgo de Rómulo Rux en solo 3 de 18 diputados. Tocó las costas de los independientes porque hasta un independiente lo apoyó. 59 votos. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno que sucedió y cómo ha dejado, por ejemplo, la realidad de Cambio Democrático, el fenómeno, este tsunami llamado Cristiano? Bueno, esto... Pero vamos como con la costa de cómo lo ha impactado, ¿no? Porque primero Cambio Democrático. Bueno, no es una sorpresa. Inclusive nosotros reconocemos que este grupo de diputados de Cambio Democrático ya venían con un acuerdo para apoyar el candidato del PRD desde antes de que el candidato del PRD fuera electo. Independientemente de que fuera Cristiano. Independientemente, o sea, parte de la estrategia de estos diputados, como tú mencionas, era presionar a que el diputado electo fuera Cristiano Adames. Entonces, como eso es necesario hacer un análisis, porque hay esa desconexión con el papel que debemos jugar como diputados de oposición. Cristiano Adames tenía los votos para salir electo diputado con o sin el respaldo de los partidos de oposición, porque Molirena, recordemos, es un partido aliado. Y de hecho, estos diputados de Cambio Democrático que le dieron el respaldo al PRD, se adelantaron antes de que inclusive la bancada del Molirena, que es aliada, manifestara su respaldo. 2 comunicados lanzaron el respaldo al candidato del PRD. Ahora, yo miro el fenómeno... Ahí es donde, sí. Disculpa Hugo, reitero, numéricamente, más que mandar un mensaje de los diputados que dentro del Partido Cambio Democrático presentamos una propuesta, lo hacíamos en consonancia con esa realidad que está viviendo el pueblo allá afuera. Si tenemos que ser 3 lo que hablemos, los que presentemos esa propuesta de rectificación de la gestión de gobierno, lo vamos a hacer. Ahora, yo miro el fenómeno de cómo impactó el partido. ¿No queda resentido ese liderazgo de Rómulo Rux al quedarse solo con 3, de no poder de alguna forma encauzar a la mayoría de los diputados hacia lo que usted llama oposición? El liderazgo de Rómulo Rux está definido mucho más allá de la postura de los diputados en la Asamblea Nacional. Rómulo ha estado caminando y recorriendo el país desde el 2014 en contacto directo con la gente. Ayer yo presenté en mi postura el hecho de que el respaldo que se le ha dado al Partido Cambio Democrático sobrepasa inclusive la membresía de nuestro partido. Recordemos que nosotros quedamos en una estrecha relación de fuerzas en las elecciones del 2019 a solamente 40.000 votos de ganar las elecciones. Entonces, eso se traduce en un respaldo desde las bases del partido, desde los convencionales, por supuesto, las autoridades electas, representantes, alcaldes y diputados. No tienes idea, Hugo, la cantidad de mensajes de respaldo de nuestras bases del partido a ese mensaje que nosotros mandamos ayer. Yo quiero que usted desde afuera me hable de este fenómeno. ¿Es el mismo Rómulo Rux que fue a las elecciones el que está hoy o el liderazgo ha cambiado? ¿Y qué le ha ofrecido su partido a la oposición, Hugo, que lo ha traído de esta manera? Hugo, yo hablé ayer en el discurso de introducción al doctor Cristiano, yo hablé de que el doctor Cristiano es un hombre de consenso. Ajá. Y ayer se notó eso, porque él no desaprovechó ningún momento, desde que pasó la elección de nosotros interna del PRD hasta la elección de ayer, el 1 de julio, en tratar de hablar con todas las bancadas, inclusive del grupo de los 3, que hablan a Giselle,
ayer estaban tratando de tener conversaciones con el grupo del PRD para poder lograr un consenso, porque nosotros no podemos llegar a puerto seguro si no estamos en consenso. ¿Por qué? Ana Giselle, nosotros hemos pasado, ayer Cristiano mencionó leyes que hay que retomar, que decía, las tenemos aquí en la casa, y muchas de las leyes que él mencionó ni tan siquiera son del PRD, son de otros partidos políticos. Entonces ahí demuestra que verdaderamente el tipo está buscando los consensos. Habló del reglamento interno. ¿Quién presentó la modificación al reglamento interno? La presentó Juan Diego Vázquez, un diputado de libre postulación, ni tan siquiera del PRD. Entonces ahí está demostrando de querer llegar a puerto seguro. Entonces yo creo, y tocando un poco el tema de los 3 diputados, que no me compete tanto porque no es mi partido, pero la política es matemática. Tú sumas 3 versus 15 y ahí te van a dar los números. O sea, no es mentira que aquí en Panamá todo partido político, toda figura política debe tener una estructura política en la cual nosotros nos tenemos que basar y subir. Entonces, yo creo que ahí definitivamente, como contestándote la pregunta, Rómulo Rux ha perdido el liderazgo dentro de su partido. Ahora, no es algo que me compete a mí, pero contestándote la pregunta, a nosotros nos compete ahorita en estos 3 años definitivamente reforzar la institucionalidad de la Asamblea, yendo a trabajar. Buena diputada, sí, va a trabajar al igual que yo, pero haciendo actos que verdaderamente reflejen esa voluntad dentro de la Asamblea. Ahora, la política, como bien usted lo plantea, y más en un parlamento, concibe un escenario de transacciones, ¿no? Algo se da por algo. ¿Qué hay de transacción? ¿Qué sostiene a Cristiano Adames como candidato triunfador desde el punto de vista de transacción? ¿Qué se dio a cambio del apoyo o qué se ofreció? La misma pregunta para los dos. Ana Giselle, antes de entrar, me preguntó, ¿para qué comisión vas? Todo es conocido que yo amo y adoro la Comisión de Asuntos Agropecuarios porque mi sector es el sector agropecuario. Entonces, esas son las transacciones que se dan. No son transacciones económicas. Lo más seguro... Yo le pregunté a la señora Yanibel Ábrego si le habían prometido comisiones y ella dijo que no. No, porque proporcionalmente, Hugo, cada bancada tiene su espacio dentro de las comisiones. A nosotros, dentro de las comisiones más pequeñas, de menos miembros, tenemos 4 espacios y uno de nuestro partido Alianza, que es Molirena. La comisión de presupuesto, si no me equivoco, tenemos 7 u 8 espacios. Entonces, cada partido, de manera proporcional, elige a quién colocar y a quién no colocar. Pero hubo una nueva transacción a raíz de esta negociación. No es transacción. Eso sigue igual. Yo te puedo apostar que el doctor Cristiano Adames, con los diputados independientes, que ayer le mencionó 2 proyectos, un proyecto del diputado Juan Diego Vázquez y otro proyecto del diputado Gabriel Silva, les habló a ellos sobre retomar la discusión de ese proyecto. Pero una discusión sincera y una discusión. Pero lo que me llama la atención es que él habla de 2 proyectos de independientes y el independiente que lo apoya no ha presentado ninguno de esos proyectos. ¿Se da cuenta? Porque es una asamblea, porque él no es el presidente de solamente de un lado, sino es el presidente de los 71 diputados. A su juicio, diputada, yo sí pienso ¿qué hubo de transacciones? Yo pienso que el diputado Cristiano Adames demostró capacidad política, definitivamente eso hay que reconocérselo. Es un diputado que tiene muchos años de estar en la Asamblea. Sin embargo, él también reconoció en su discurso la importancia de que la oposición juegue su papel. Cuando él le dice al presidente del partido PRD, Benicio Robinson, Benicio, ¿tú recuerdas cuando nosotros presentábamos nuestras propuestas de candidatos en oposición? Y es que ese es el rol que nosotros estamos llamados a jugar precisamente para hacer ese contrapeso dentro de la Asamblea. Si estamos totalmente entregados a la agenda que bien pueda llevar la bancada oficialista, porque tenemos que recordar, aquí el gobierno es PRD y ganó el Ejecutivo, pero también tiene una mayoría aplastante en la Asamblea. Yo le pregunto a Julio, ¿quiénes son precisamente los que han detenido el avance de la discusión de estos proyectos que menciona el diputado Cristiano Adames, que tenemos que retomar? Y yo coincido con él y lo felicito y me alegro, porque desde la Comisión de Credenciales
me tocó a mí apoyar la discusión de ese Entonces, reglamento interno. A su criterio, entonces, 5/6 partes de la bancada de su partido dejó de ser de oposición. Están manejándose cómodamente, apoyando en estos momentos al gobierno, y eso sí lo hacen en función de recibir algún beneficio. No sé qué tanto sean beneficios personales o beneficios reales para las áreas que representan. De hecho, muchos de los diputados de oposición que ayer mencionaron su respaldo al diputado Adames, mencionaban que lo hacían esperando que se resuelvan temas de sus circuitos. Entonces sí hay y queda en evidencia, de hecho la diputada Mayín Correa habló de la necesidad de que se discutieran reformas al Código Procesal. El diputado Bernardino de Aguadulce también mencionó que estaba esperando la reactivación de un proyecto que tiene que ver con la construcción de puertos. Entonces sí es cierto que se establecen promesas a cambio de ese respaldo. Promesas y otros hablaron de amenazas, don Julio. Bueno, el tema de las amenazas, no conozco detalles de eso, don Hugo, pero más allá de estos acuerdos que ustedes mencionan, que ustedes están mencionando aquí dentro de la mesa, creo prudente mencionar que nosotros tenemos que focalizarnos en la institucionalidad de la Asamblea. Primero, que dentro de nuestras planillas o dentro de nuestro personal de trabajo, que yo lo llamo de esa manera, no tengamos familiares. Uno. Eso es muy importante. Sí, pero no estamos hablando de ese tema. O sea, Estamos hablando de que la oposición se ha plegado al gobierno, Sí. lo que ha planteado No, es como muy argumento. importante. Entonces, hablan de acuerdos de recámara, Sí. hablan de acuerdos comerciales, económicos, pero muchos diputados de estos que hablan de ese tema se han visto plagados en periodos anteriores por gozar de estos acuerdos comerciales. No es mentira aquí en esta mesa que hay diputados que están trabajando con sus empresas dentro del gobierno para servirle un servicio. ¿O me equivoco, Ana Giselle? Bueno, yo desconozco, Julio, tendrías que decirme específicamente. No sé. Vamos a mencionar, aquí hay un diputado de la bancada del CD que participa dentro de los servicios que le brinda al programa Panamá Solidario, un servicio de transporte, pero es fácil criticar. Ahora, ¿ese Pero es diputado que, apoyó Cripiano o se quedó entre los tres? Pero es que no de entiendo. oposición? Sí, para entender el tema de la punto, transacción. Porque si realmente se está brindando un servicio, no entiendo. O sea, aquí sabemos que distintas empresas prestan servicios. Pero ¿Cuál es que sería por el punto? Constitución, Ana Giselle. Pero ¿cuál es el punto? Constitución, la Constitución política panameña lo dice claro. Nosotros no podemos participar en obras panameñas. Y por eso, personas como yo, que antes podían participar de negocios con el Estado panameño de manera legítima y legal, hoy no lo podemos hacer y nos tenemos que brindar al sector privado. Cuando nosotros escogemos ser diputados, tenemos que escoger la camisa que nos está colocando la Constitución, Pero, no la reitero, camisa no que nosotros entiendo queremos cuál es el- colocarnos. cuál es el Entonces, punto. yo creo que eso es muy prudente traerlo a la mesa, don Hugo, porque yo veo críticas por supuestas prebendas, por supuestos contratos, por supuestas cosas, pero realmente yo no veo el fondo del asunto porque son diputados que realmente fueron criticados en periodos anteriores. Entonces, verdaderamente es ahí donde nosotros tenemos que ir cambiando ese doble discurso para poder que la población nos crea. Ana Giselle, tú eres una buena diputada, tú has sido compañera mía en la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Pero no Eres entiendo una el punto del excelente doble oradora. discurso, ¿dónde está? ¿Quiénes son los diputados que en este momento tienen contratos con el Estado y que están jugando el papel de oposición? No entiendo dónde está el conflicto. Allá hacia Atlapa. Ajá. En Atlapa usted se dará cuenta. Conflicto de intereses es lo que plantea el diputado. Ya le digo, yo pienso que aquí las cosas hay que decirlas como son. Yo siento que nosotros como diputados de la bancada Cambio Democrático ayer jugamos el papel que la población nos está exigiendo. Estamos a 2 años de gobierno y no vemos resultados, un discurso que no presentó entregables. Ahora, y nosotros no podemos seguir cómodamente respaldando un gobierno que ha sido fallido. Cambio- Eso es un acto de valentía y un acto definitivamente que demuestra que sí hay diferencias entre los roles que uno suponen deben jugar de comodidad versus los que estamos dispuestos a asumir la responsabilidad que el electorado nos dio Ahora, en el 2019. ¿Esta votación refleja una pérdida de Cambio Democrático o una ventaja porque se está depurando? ¿Cuál es su criterio? Yo pienso que a nivel electoral, preparándonos para lo que van a ser las elecciones del 2024, sí estamos demostrando la calidad de los representantes a nivel de partido que tenemos en estos momentos.
Es un momento en donde como partido debemos trabajar en la unidad. Yo coincido en esa necesidad. Y aquel que no se siente identificado con el proyecto presidencial o el proyecto de llegar a la cabeza para el 2024 y prefiere ser segundón de otro partido, que entonces tome otro rumbo fuera del partido. Porque yo sí creo, reitero, que el cambio democrático es una opción real, porque el pueblo así lo reconoce. Nosotros cuando fuimos gobierno entregamos obras, hicimos una gestión en donde, como bien menciona Julio, los años que mencionaste, hubo un crecimiento y un desarrollo económico y la gente está anhelando eso. Pero reitero, eso tiene que ver con un trabajo en equipo, que es parte de lo que no estamos viendo. Ahora, no hay un liderazgo sí, ni hay a nivel del Ejecutivo un acompañamiento de los ministros que permitan que el presidente, en un informe a la Nación, se luzca. Ahora, el Muy presidente lo que ha contrario a dicho es que pasó los ayer. entregables no son posibles porque ha enfrentado una situación que ningún otro gobierno ha tenido, como una pandemia mundial. Pero es que dentro de la pandemia no hemos tenido transparencia, Hugo. No hemos tenido rendición de cuentas real. Estamos hablando de unas vacunas en donde hay élites que sí las reciben primeros que otros. Hay un escándalo con el tema de las vacunas clandestinas donde no hay una investigación que nos deja a nosotros con tranquilidad. El hecho del Plan Panamá Solidario, que bien menciona Julio, no hay certeza de cuánto cuestan esas bolsas de comida o a quién se le entregan. Yo vengo de un circuito en donde la gente me dice, ya yo no quiero esa bolsita, licenciada, yo quiero salir a trabajar. O ya este vale no me alcanza, porque ahora las cosas han subido de precio, yo quiero salir a trabajar. Entonces, esa es la respuesta que el pueblo está esperando del gobierno, no seguirnos como quien le da un confite a un niño, calmándonos temporalmente con el tema de las bolsas de comida o el Plan Panamá Solidario. Bueno, tema muy importante que tú visitaste nuestra zona franca en Las Cabras y es por eso que nosotros los diputados nos tenemos que enfocar en realizar esas políticas públicas que vayan en la generación de los empleos. Entonces, esto realmente es un paliativo, lo del Panamá Solidario. Yo jamás me imaginé que iba a ser diputado en medio de una pandemia. Pero aquí estoy y no puedo salir huyendo a la pandemia. Tengo que asumirla con el mayor liderazgo y con la mayor firmeza posible. Más allá de eso, hay un compromiso en la mesa de discutir el reglamento interno. Podríamos decir que a la tercera va la vencida. Bueno, aunque eso se había prometido en la asamblea pasada, pero en esta, a la tercera irá la vencida, se va a modificar definitivamente. El reglamento. ¿Te acuerdas por qué se bajó la discusión del reglamento interno de segundo debate a primer debate? Todos lo sabemos, porque querían hacer solamente un cambio dentro de ese reglamento interno. ¿Cuál era? ¿Quién quería hacer ese cambio? ¿Quién? El presidente anterior. Ah, el tema de la reelección. Sí, pero más allá de entonces, eso, ese reglamento, la opinión pública está diciendo el que no va a trabajar, que no cobre, por ponerle un ejemplo, entre otras muchas peticiones. El que la reducción no va de a planillas y trabajar, demás. que no cobre. Yo estoy consciente de eso. ¿Lo van a aprobar en esta Tienen que asamblea? hacerlo. Tienen que hacerlo y no estar yendo a las empresas personales de cada uno, sino que vayan a trabajar a la asamblea, que verdaderamente se presenten, no solamente dentro del pleno de la asamblea, porque la población ha tergiversado el papel y el rol del diputado, porque piensan, o me equivoco, que solamente nosotros los diputados para decir que trabajamos tenemos que ir al pleno de la asamblea, pero detrás del pleno de la asamblea hay un sinnúmero de actividades, como la generación de esas políticas públicas, como yo genero una política pública, un proyecto de ley, sentándome a escribir, sentándome a pensar, sentándome Ahora, a dialogar. Entre los grandes cuestionamientos que se le hacen al reglamento interno es las canonjías o las ventajas o las disposiciones o las condiciones con las que cuenta un diputado para realizar su trabajo. Yo descansaría feliz si yo supiera que los diputados invierten su derecho de planilla en buenos asesores, porque eso se debe ver en el resultado de buenas leyes. O sea, yo no tengo ningún problema con que le paguen y le paguen bien a los asesores. El problema es que muchos diputados no invierten su planilla en eso. ¿Qué esperan ustedes como diputados con respecto a este tema? Y muchos diputados no van ni tan siquiera al pleno de la asamblea, que eso es muy importante. Entonces, yo espero que eso hay que mejorar, eso hay que hablar con los compañeros. Yo no puedo hablar por ellos, yo hablo por Julio Mendoza.
Julio Mendoza, que presentó el año pasado el proyecto de ley de los agroparques, que está a punto de ser ley de la República. Julio Mendoza, que presentó el proyecto de ley del comercio electrónico del sector agropecuario. De eso yo puedo hablar. Pero sin embargo, para poder mejorar la institucionalidad, tenemos que dejar a un lado los intereses mezquinos, personales de cada uno y hablar con los diputados. El sector que apoya a Rómulo Rux va también entonces a apoyar los cambios al reglamento interno, a podarse los beneficios de los diputados, el tema planillas, que cobre solamente el que asiste a trabajar y demás. Bueno, yo firmé, en el momento en que se presentó ese proyecto, yo lo firmé, apoyándolo desde su nacimiento. Pero más allá de que si se discute o no se discute el reglamento, hay leyes inclusive que siguen favoreciendo a diputados. Nosotros tenemos el caso de un diputado que salió culpable en algunos actos libidinosos y por un numeral en el Código Procesal Penal no salió, fue electo no culpable. Entonces, son esos temas de los que la ciudadanía está cansada. Que el blindaje de los diputados termine. Y es algo incluso cuando son jugados por la Corte. Y es algo que, reitero, nosotros que somos diputados nuevos, que fuimos electos precisamente buscando generar cambios, tenemos que realizarlo más allá de la discusión del reglamento interno de la Asamblea. Claro que sí es un paso, pero la gente está esperando que lo que salga de la Asamblea realmente les beneficie a ellos en su condición de vida. Hombre, y eso es algo que esta Asamblea tiene que resolver. Que por lo menos den el paso de modificar ese reglamento interno. Por lo menos. Esperar otros pasos, ya veremos adelante, pero por lo menos ese paso es una forma de avanzar. Gracias a los dos por haber estado acá en Debate Abierto esta mañana. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y en segundo regresamos, hablaremos de el pulso a la tercera ola. Y también, mirando julio, este mes, deben cambiar el tema de la velocidad de vacunación, los retos como país en segundos. Muchas gracias. Tenemos que hablar de un tema permanente desde hace 16 meses y es la pandemia. Está con nosotros Javier Nieto, él es infectólogo pediatra también, ¿no? Así es. Así es. Lo digo por la coincidencia con el doctor Sainz-Lloren, que también es infectólogo pediatra. Exacto. ¿Sí? Así es. Dos. Gracias por estar acá. Primera entrevista presencial, ¿no? Después de 16 meses he tenido la oportunidad de venir a Debate Abierto. Es un honor que esté acá, pero también destacamos un detalle y son las medidas que tratamos de cumplir como una muestra al país de que a pesar de que hay pandemia podemos avanzar, podemos cuidarnos, seguir adelante. Usted ve en el estudio hay un camarógrafo, todas las medidas para llegar a este primer piso y demás, para que usted mismo se lo diga al país. Sí, por supuesto. Hay buenas noticias, hay luz al final del túnel. Hemos podido observar que se han aplicado 1.500.000 dosis de vacuna contra la COVID, 900.000 primeras dosis, 600.000 segundas dosis. Tenemos alrededor de 29.000 por cada 100.000 personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna. Y tal vez la buena noticia es que en los últimos meses habíamos estado recibiendo alrededor de 40, 45.000 dosis de vacunas por semana. Sin embargo, a partir de la otra semana y en lo que resta el mes de julio, nosotros vamos a estar recibiendo 1 millón de dosis de vacuna por mes hasta más o menos septiembre, lo que significa que para septiembre vamos a tener un gran porcentaje de la población vacunada. Eso sin duda alguna es una buena noticia porque es lo que nos va a ir regresando a la normalidad que teníamos antes de marzo del 2020. Y es la plataforma de alguna forma o de alguna manera de lo que es la reactivación económica, de las clases, etcétera. Así es. Bueno, hay que tomar en cuenta de que esta pandemia, el componente sanitario ha sido parte de una ecuación compleja, que es el componente económico y el componente social. Por supuesto, todos los componentes juegan un papel importante, pero en el contexto de que nosotros no podamos controlar el componente sanitario, no le vamos a poder devolver la certidumbre a la economía del país. Y el no devolver la certidumbre hará sin duda alguna que se siga afectando ese componente económico. Uno de los anuncios dentro de esas noticias que usted nos da a conocer es la
que el ministro de Salud dijo el viernes, y es que se busca el mecanismo para que los hospitales privados también formen parte de esta dinámica de vacunación, doctor. No solo los hospitales privados, Hugo. A mí me parece que sin duda alguna los hospitales privados podrían formar parte de esa gran alianza para promover la vacunación, pero no se debe perder de perspectiva que los hospitales son para atender pacientes y no para prevenir enfermedades. A mí me parece también que se debería tal vez aprovechar las cadenas de farmacias que hay en Panamá, que están situadas estratégicamente en corregimientos y en sitios poblados. Se podría aprovechar esa infraestructura y a través del programa de vacunas se podría aprovechar el recurso humano para aplicar de forma gratuita las vacunas en cadenas de farmacias, como se ha hecho en Estados Unidos. También entiendo que la Asociación de Bares y Discotecas de Panamá le hizo una propuesta a la autoridad sanitaria para convertir los bares y las discotecas también en centros de vacunación, sobre todo para promover la vacunación en la población joven. Conste que no se está promoviendo el consumo de alcohol, lo que se está promoviendo es que la población joven se vacune a través de iniciativas un tanto distintas y creativas que promuevan la vacunación en esa población. En otros países, Hugo, por ejemplo en Nueva Orleans, a la gente le regalan 1 libra de langostinos por cada dosis que recibe de la vacuna. Tenemos que ser más creativos en Panamá. Tenemos que ser más creativos, ¿no? Por ejemplo, en Rusia y en Serbia les dan certificados para comprar en los almacenes productos de primera necesidad. En Ohio, por ejemplo, en Estados Unidos, se hacen sorteos cada semana donde la gente puede ganarse dinero y solo pueden participar personas que hayan recibido la vacuna. Entonces es una forma de estimular la vacunación en la población, pero de alguna otra forma también poder lograr estimular la economía, que es parte de esta ecuación compleja de la cual estábamos hablando al principio. Don Danilo. Doctor, la pandemia ya lleva 15 meses, ¿no? 15 meses de estar vigente y en ese periodo de tiempo ha tenido que aprenderse mucho, pero también todavía queda mucho por aprender. ¿Qué nos deja específicamente en cuanto a las secuelas? ¿Qué preocupaciones nos deben quedar como nación por lo que COVID-19 deja en efecto dañino a la población contagiada? Esa es una excelente pregunta, Danilo, porque los sistemas de salud pública tienen que adecuar sus presupuestos a esa segunda pandemia, que es la pandemia de las complicaciones y las secuelas que nos deja la COVID. Y de hecho, estaríamos hablando de lo que se conoce como el long COVID disease o el COVID prolongado, que puede darse en alrededor de un 15 o inclusive hasta un 30% de las personas que padecieron COVID. Hace poco hubo una publicación, una revista de alto impacto, la revista Lancet, de un estudio que se llevó a cabo en Noruega, donde se ha podido demostrar que hasta la mitad de las personas que padecen COVID, que no necesariamente se hospitalizan, sino personas que desarrollan enfermedad leve por COVID, hasta un 50% de esas personas pueden desarrollar COVID largo. ¿Y cuáles son los síntomas que pueden desarrollar estas personas? Bueno, pérdida del apetito, pérdida del olfato, trastornos de la memoria, fatiga, y estos síntomas pueden persistir hasta por 6 meses. ¿Me entiendes? Y en algunas circunstancias, inclusive en aquellos pacientes que han estado hospitalizados y que han desarrollado enfermedad grave por COVID, estos son pacientes también que el sistema de salud tiene que ser adecuado para su atención, porque son pacientes que van a quedar con limitada capacidad pulmonar, con fibrosis pulmonar, con lo que se conoce como enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada a la COVID. Y por supuesto que se va a necesitar sin duda alguna considerar un porcentaje de recursos financieros para
para atender esa gran pandemia que no solamente nos va a afectar a nosotros, sino que va a afectar a nivel global, ¿no? Ahora, doctor, hablemos de esta tercera ola en que nos encontramos. Si vemos las gráficas, vemos que la segunda se disparó. La tercera va lenta, me pregunto yo, ¿de manera sostenida o llegará a un punto alto también? ¿Cómo será el comportamiento de esa línea que vemos de manera sostenida pero que va lentamente? Bueno, mira, esta tercera ola tiene un rostro joven, porque cuando tú evalúas, por ejemplo, los casos que han acontecido por la COVID, podemos observar que los menores de 20 años son los que en este momento acumulan más casos. En el segundo grupo son las personas entre los 20 y los 30 años. Después aquellos entre los 40, los 50 años, 50, 60 años, y en el quinto lugar están los de más de 60 años. O sea, se ha incrementado un 35% de los casos en este mes con respecto al anterior, un 30% de hospitalizaciones, en su mayoría en gente joven. Ahora bien, cuando lo enfocamos a defunciones, las defunciones siguen siendo elevadas, particularmente los mayores de 70 años, y el segundo grupo donde hay más defunciones es entre los 60 y los 70 años. Ahora, ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿por qué tenemos tantos casos en población joven? Bueno, tomemos en cuenta que la estrategia de vacunación está enfocada en los mayores de 60 años. Entonces tenemos un gran porcentaje de la población de más de 60 años que ha recibido la vacuna. Toma en cuenta también que en Panamá han habido 400.000 casos confirmados de la COVID. Si a eso le suman las personas que han sido asintomáticas, entre un 35 y un 45% de la población ya ha estado expuesta a la enfermedad por COVID. Y esto es un virus que tiene una alta capacidad de adaptabilidad. Entonces, si los mayores de 60 años ya están vacunados, él busca la forma de adecuarse a otro nicho. ¿Y cuál ha sido ese nicho? Las personas jóvenes. Ahora, por supuesto, recordemos que esta es una enfermedad que depende del comportamiento de las personas. Son las personas jóvenes las que tienden usualmente a irrespetar las medidas de bioseguridad, a aglomerarse, y en esas circunstancias uno podría observar que la mayor cantidad de casos, sin duda alguna, se da en esa población. ¿Cuáles pueden ser las medidas que podrían mitigar ese incremento de casos en la población joven? Acelerar el proceso de vacunación. Eso es tal vez lo más importante, poder lograr llegar con la vacuna a mayor cantidad de población. Sabemos que a partir del 5 de julio se va a abrir la vacunación a los mayores de 40 años y a los mayores de 16 años con enfermedades crónicas en algunos corregimientos, pero a medida que nosotros incrementemos la velocidad de la vacunación vamos a poder ir mitigando el riesgo de más contagios y hospitalizaciones. ¿Qué enseñanza nos dan estos países que han tenido éxito en la vacunación, pero que variantes como la Delta les han vuelto a decir, ojo, esto es grave, y han tenido que volver a las mascarillas? Caso Israel, por ejemplo. Bueno, de hecho, toma en cuenta que aquí en Panamá y en Panamá Oeste circula la variante británica, la variante alfa, y circula en Chiriquí, circula la variante gamma o la variante brasileña, la P1. Toda esta emergencia de variantes básicamente nos da el mensaje de que la pandemia aún no ha terminado. Ahora, hay buenas noticias porque se genera como mucho morbo y sensacionalismo con todo esto de la emergencia de las nuevas variantes. Mira, Hugo, en términos generales, Danilo, las vacunas son entre un 80 y un 100% eficaces y efectivas contra la enfermedad grave y contra las muertes producidas por la mayoría de estas variantes. Esa es una buena noticia. Ahora, por supuesto, no todas las vacunas tienen el mismo rendimiento para prevenir la infección sintomática. En esos escenarios, las vacunas pueden tener entre una eficacia, una efectividad entre un 50 y un 90%
contra las variantes. Por ejemplo, contra la variante Delta, nosotros sabemos que en Panamá se usa la vacuna de Pfizer, que es una vacuna de RNA mensajero, y se usa la vacuna de AstraZeneca, que es de plataforma adenoviral. Con una dosis de la vacuna, la eficacia vacunal contra la variante Delta es de un 33%, ¿sí? Pero con las 2 dosis de la vacuna de Pfizer, la eficacia de la vacuna aumenta entre un 79 y un 88%, mientras que con la vacuna de AstraZeneca, con la segunda dosis, la eficacia vacunal es de alrededor del 60%. Ahora, tomemos en cuenta de que la eficacia vacunal contra la enfermedad grave de esta variante puede ir entre un 80 y un 100%. O sea que sin duda alguna las vacunas realmente funcionan, ¿no? Hombre, y el detalle adicional, doctor, disculpe que le interrumpa, sí, porque el tiempo se nos acabó, es que las defunciones se están dando entre aquellos que no se han vacunado. Que no se han vacunado. Es a vacunarse. Entonces, la invitación es a vacunarnos, a esperar nuestro turno y a confiar en las vacunas porque, señores, la luz está al final del túnel. Doctor, muchísimas gracias por toda esa orientación el día de hoy. Don Danilo, terminamos. Así es, un domingo muy lleno de contenidos intensos. Así es, contenidos intensos, lo cual nos dice que viene una semana interesante también. Ojo con este mes en vacunación, comienza precisamente 5 de julio, pendientes porque el país debe tener una mentalidad distinta ante este nuevo reto que vamos a enfrentar. Gracias por la sintonía. El próximo domingo, primero Dios, estamos juntos otra vez. Ahora seguimos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor día de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.